bien que nos viene Felipe hoy, ¿no? Porque con tanto ruido alrededor del tema mundial, racismo, campaña argentina, digo, ¿hablará de los negros en Argentina? Sí, cómo no. Es un temazo. ¿Cómo está, Felipe? Es un temazo porque fueron una parte fundamental de nuestra historia, que sigue siendo una comunidad no tan grande, pero importante. Y bueno, fueron clave en muchas cosas, ¿no? Argentina tenía un modelo de esclavitud distinta a la que tuvieron, por ejemplo, las economías de plantación, como puede ser Antillas o Brasil o Estados Unidos, de manera tal que la mayoría de los negros que llegaban acá, o de los afros que llegaban acá, iban camino a Potosí. Y algunos quedaban, una cantidad importante quedaba para tareas más bien domésticas, tareas rurales, tareas vinculadas a los mataderos. Hubo una población importante, en algún momento fueron el 30% de la población, ¿no? Hubo una primera preocupación manifestada por la Asamblea del 13 con la libertad de vientres, que era una cosa medio simbólica, si querés, porque era la libertad de los esclavos nacidos a partir de ese momento. Claro, no los esclavos. No es que Argentina en la Asamblea del año 13 liberó a los esclavos. No, empezó a abolir la trata. Empezó a prometer que los que nacieran... Exactamente. Que era difícil, pues imagínate, sos hijo de padres esclavos. Claro, ¿cómo hacían? Difícil, ¿no? Que el amo respete esa decisión, ¿no? Y recién en el año 53 va a venir la abolición total de la esclavitud. Igual la trata fue prohibida y fue bajando la cantidad de esclavos que había y se fueron liberando con dificultad. Tuvieron un buen momento con Rosas, que fomentó mucho la cuestión de las naciones, ¿no? Y las naciones eran los lugares de origen de los pueblos africanos, angoleños de Mozambique y tal, y tenían sus lugares de reunión. Y bueno, después lo que pasó fue que muchos participaron en las guerras civiles. Primero en la guerra de independencia, fue muy importante la participación de los afros, sobre todo en el ejército de San Martín. A ver, hay un gran ejemplo que es Cabral. Cabral, por supuesto, ¿no? Cabral, que es Sambo, claro, hijo de negro de India, muy distinto al color que lo ponían en los libros de nuestra infancia, donde parecía blanquito Cabral. Y bueno, Barcala, hubo oficiales muy importantes. Cayetano Silva, el autor de La Muerte de San Lorenzo, los negros que me acuerdo yo. Fíjate vos, pues Cayetano Silva es un afro, autor de La Muerte de San Lorenzo, que habla de otro afro que es Cabral. Que es Cabral, sí, ¿no? Alucinante. Pero San Martín tiene un regimiento entero de afros, que es el 8, el batallón 8, que fue clave en la victoria de Chacabuco. Entonces él, cuando termina Chacabuco, quiere ascenderlos a oficiales y suboficiales. Y le manda una carta extraordinaria, estilo San Martín, al directorio, donde le pide ascensos para estos libertos, ¿no? Porque ya estaban en condición de libertos. Entonces se lo niegan. Y él le dice, ¿qué le pasa? ¿Tiene miedo que le pase lo de Haití? ¿No? Esta idea de la revolución de esclavos. Claro, claro. Y él, por su cuenta, sin darle importancia a lo que le dicen, empieza a dar cargos de oficiales y suboficiales por primera vez en América Latina, porque Bolívar no lo hizo, a afrodescendientes, ¿no? Ahí tenés gente que llega al grado de oficial dentro del ejército de los Andes de origen afro, ¿no? Después, bueno, participan muchos en las guerras civiles y por supuesto en el medio las mujeres quedaban solas acá y se iba produciendo un proceso de mestizaje. Claro. Después viene la guerra civil, la guerra del Paraguay. La guerra de Triple Alianza. Y finalmente un hecho muy fuerte que fue la fiebre amarilla de 1871. Que diezmó mucha población totalmente negra, ¿no? De los 13.000 muertos hay unos 8.000 negros, afros. Porque el lugar, el foco infeccioso fue San Telmo, Montserrat, San Nicolás, barrio tradicionalmente negro, donde, bueno, murió muchísima gente. De manera tal que ahí queda un poco diezmada la población. Claro, y después tenés que sumar los 7 millones de inmigrantes europeos que ingresan a la Argentina. Pero que además acá no hubo una política de segregación, como la hubo explícitamente en los Estados Unidos, donde los estados del sur había una política donde no se permitía la mezcla de razas, ¿no? Donde la mal llamada raza, por supuesto, estoy hablando para que se entienda, ¿no? Donde los africanos, descendientes africanos, no podían ingresar a las universidades, donde tenían baños distintos, colectivos distintos, el famoso caso de Rosa Parks, ¿no? O sea que los Estados Unidos, alguien de Estados Unidos nos acuse a nosotros de racista, es realmente sí. Es delirante, ¿no? Completamente delirante. Sí, acá no hubo una política específica de discriminación, por supuesto que los afros la tuvieron difícil porque aquel que es liberado después de ser esclavo está en una situación social compleja.
O sea que hubo más clasismo que racismo, diría yo, ¿no? Como ocurrió luego con los sectores populares. Con el cabecita negra, cuando se produce la liberación. Negra. Sí hubo un racismo explícito durante la campaña del desierto, ¿no? Con toda esta cuestión del positivismo, de las razas inferiores, todo, que era muy común, no estoy justificando nada, pero muy común a la literatura antropológica, sociológica de la época, del positivismo, claro. ¿No? Pero no hubo una política específicamente racista, no nos define el racismo a nosotros, ¿no? Por supuesto que hay gente racista, obvio, claro. Tenés gente racista hoy en día en el poder. Quizá eso hace que nos confundan gobierno con país, ponele. Pero no es un país racista. La anécdota que escuché ayer que estuvo circulando muy fuerte, de que cuando vino Cassius Clay, a la Argentina, estuvo con Rucci. ¿Existió ese? Bueno, nosotros lo tenemos en episodio? el espectáculo con Saborido, ponemos 2 fotos hermosas que conseguimos color, donde está Rucci. Lorenzo Miguel Spadone, porque el que lo trajo fue Spadone, que en ese momento era un empresario muy importante, teatral, dueño de Virulana, bueno, tipo vinculado al peronismo, y lo trae para unas exhibiciones en 1971. Ahí va el programa de Mirta Legrand, como no podía ser de otra manera, y después va a comer un asado peronista, donde Rucci le propone a Cassius Clay que arme un sindicato de boxeadores en Estados Unidos, ¿no? O sea, ese episodio, el episodio es real. Viste que ahora tenés que tener mucho claro, cuidado. Yo ahora me empiezo a cuidar de todo lo que veo, digo, bueno... No, nosotros tenemos una parte del espectáculo nuevo que tenés que venir a verlo, bueno, donde hablamos de fake news. Entonces jodemos un poco con esa foto y todo el mundo dice, bueno, qué falso. Decimos, esto es exactamente lo contrario. Esto no es fake news. Lo que no sé si se sabe es si es verdad o no que Cassius Clay preguntó por lo de los negros, ¿no? No, no sé, no, ahí lo que, bueno, obviamente... ¿El hijo de Rucci cuenta eso? Me dice Clara. Que dice que, perdón, no sé esa parte. Hay un tuit en pantalla, a ver, ahí está, mirá, a ver. Iban en el auto hacia Lanús, allí miraba hacia afuera y le dice algo al traductor. El traductor le dice a mi viejo que Ali preguntaba ¿dónde están los negros? Claro. No veo a ninguno. Mi viejo le dice, los tenés al lado, los negros somos nosotros. Exactamente, es muy buena respuesta. Bueno, había un jugador de ferro que se llamaba Doctor Kumalo, era sudafricano, era negro, y cuando viene a Argentina debuta en un partido independiente y lo llevan a, no me acuerdo si se llama Tribuna Caliente, un programa, lo que vendría a ser Fútbol Primera, pero que está en Canal 7, en la televisión pública. Y había una traductora, y Antonio Carrizo, que era uno de los conductores, le decía, dígale que ese color que tiene, ese Eva, como todas las preguntas iba con el color de piel. Claro, no, y después te acordás lo que decían gente de color. Sí, claro, la gente totalmente. de color. Bueno, con respecto a Cassius Clay, hay una cosa maravillosa que la pueden ver en YouTube. Es una entrevista que le hacen, donde él habla del racismo, que es extraordinaria. Y hay un momento maravilloso, luminoso, de Clay, que era un genio, donde dicen, hablemos de Tarzán, ¿no? El hombre nació en África, la humanidad nació en África. Millones de años de convivencia de los africanos con los animales, con los monos, con los leones, pero nunca pudieron hablar con los animales, hasta que llegó un blanco, Tarzán. Que sí. Y él sí pudo. Él sí pudo. Y sí. Así se construyen, ¿no? Es maravilloso. Los prejuicios. Es maravilloso, así se construyen. Sí. Pues aquí hay una buena nota, de paso aprovecho para recomendarla a todo el mundo, hoy en página 12, con los jugadores negros. Claro. Y qué cantidad. Chocolate Baley, por ejemplo, ¿no? De Héctor Chocolate Baley, que fue nacido en Bahía Blanca, que fue arquero de la selección, arquero suplente de Filiol. Claro, era Filiol, Baley y La Volpe. En el 78. Claro, en el 78, que era realmente de ascendencia afro, Sí, porque negro. Totalmente. Porque, a ver, ¿Maradona era negro o qué? Decía que tenía antecedentes, antepasados. Pero claro, porque acá lo que tenemos es el cruce. Claro, no, además tenemos la mezcla, ¿no? Totalmente, y la cuestión es muy bien la respuesta que le daba el hijo de Rucci es, acá los negros son los llamados cabecitas negras, ¿no? Bueno, la nota de página está muy buena, le voy a citar al autor porque está bueno el laburo, Gabriel Pineda, porque además muestra muchas fotos interesantes de jugadores negros en Argentina. Es de junio de este año, mirá. Está buenísima. Y Fede viene contando la cantidad de jugadores negros que es de Senegal, de... Fíjate vos, jugadores negros, acá nosotros decimos, ni decimos afro-brasileños, negro, no pasa nada. Bueno, el delantero titular del Sub-17 es un chico de Vélez, se llama Kiki Muñoz, que es haitiano, adoptado a los 8 meses. El delantero suplente de la reserva, el delantero de la reserva de River es nigeriano, digo. Bueno, empieza a pasar. Aparte, viste que nosotros tenemos una cosa muy linda que le decimos cariñosamente a alguien, negrito, negrita,
como cariñosamente. Sí, sí. Bueno, si fuéramos racistas lo diríamos. Bueno, Cavani tuvo que pagar 150.000 libras esterlinas en Inglaterra cuando jugaba en el Manchester porque respondió una historia de Instagram de un amigo suyo que le puso gracias negrito y le aplicaron el protocolo de buena Claro, que conducta. acá es muy lindo, es muy Lo cariñoso. racista es no poder decir negro, o sea, podés Claro. decir blanco, pero Claro. no podés decir negro. Y es Tenés raro. que decir de color. De Esa color, cosa exactamente. horrible. Y después Argentina esto de la identidad marrón que hace rato que Sí. se viene discutiendo, Sí. se viene imponiendo, que también está bien. Si Claro. vos tenés que buscar un promedio de la Argentina, ¿cuál es el color de la Por supuesto. Argentina? Es marrón. Por supuesto. Nosotros pues estamos en la parte del litoral y hay mucha gente que desciende directamente de europeos sin mezcla. Claro. Pero en casi todo, en todas las provincias argentinas, eso está. Pues absolutamente. Y en buena hora que esté Sí, por la sí, había mezcla. un estudio del CONICET, ¿te acordás que hablaba del 70% de sangre indígena? Claro, en la no es que población desapareció. argentina? Después lo No, que nos tenemos que ya. preguntar es ahí donde está el racismo, ¿no? supuesto. Cuando no le dejamos a no sé, a las comunidades originarias tener su territorio. Totalmente. Una cosa que yo decía ayer en un videito es, tenemos un billete con un afrodescendiente, ¿no? El segundo billete más importante de Argentina, el 10.000 pesos, Es la tiene cierto. María Ramiro del Valle. Sí, A ver señor. que me muestren algún billete de Estados Unidos con un afrodescendiente, con un indígena, Está o algún buenísimo. billete español con algún americano. ¿no? Está bueno, está muy bien eso recordarlo. Y sí, claro. La llamada madre de la patria. Efectivamente, Está nada más y buenísimo. nada menos, ¿no? O Nada menos. Nuestra madre de la patria son afro. Totalmente, mira, eso es Sí. un buen tema para incorporar, Sí, está buenísimo. sí. Está buenísimo. Bueno, ojalá sirva para discutir, Sí, para lo que charlar. pasa es que todas Yo estas pienso, cosas- si buscamos el lado positivo, a lo mejor sirve para Yo siempre charlar le esto en busco igual que en- Malvinas, ¿viste? Volvimos a hablar de Malvinas. Eso Sí, fue buenísimo. eso. claro que fue buenísimo. A mí me llamaron de todos lados para hablar de Malvinas, hace un montón que no me llamaban para hablar de Malvinas. No, y viste que hubo una editorial de The Guardian, Sí, es sí. decir, también Sí, repercute totalmente. en otros lados. Yo creo Sí, que fue es un aporte. impresionante lo que puede el fútbol, ¿no? Bueno, claro, ¿no? La Cuando se hacen las cosas bien, digamos, la masividad que tiene. totalmente. Bien, ¿cuándo tenés alguna...? Tengo ahora el 6 de agosto, estamos en San Fernando. En ¿Con- el muy con lindo quién? Teatro Tamendi con Saborido. Con Saborido. Este espectáculo nuevo que están invitados. Bueno, voy a Cuando- tratar de verlo, porque no lo vi Sí, bueno, ese si yo. no, cuando hagamos en Capital, pero bueno. Muy Buenísimo. lindo el Teatro Tamendi, ¿lo conocés? El nuevo de San Fernando. No, Teatro no. nuevo, hermoso. ¿Lindo? Municipal, precioso, sí. 6 de agosto 6 entonces. de agosto en San Fernando. Bien, Así es. buscar entradas entonces. Bueno, no se podemos lo para pierdan. Rosario, el 27 estamos en Rosario. 27 De agosto. De agosto. Sí. Bueno, si a lo mejor coincido, lo Claro, veo allá. sí, por supuesto. No sería mala idea. Vamos a comer a refinería. Hago algún, como es, ¿cómo se dice? ¿Un bolo es? Paso con Está bien. sirvo los cafés, hago alguna cosa. No, vamos a ir los conocés a los chicos. Son Sí, de refinería, claro. buena onda, muy buena onda. Se come muy bien además. Exactamente. Gracias, Felipe. Un placer. Felipe Piña, un lujo en la inmensa minoría.